La inmunología es la disciplina que se dedica a estudiar la inmunidad biológica. Es así como se denomina la respuesta particular de un organismo ante un antígeno o al estado de resistencia que tiene un individuo frente a ciertas acciones patógenas. Dicha respuesta inmunológica apunta a la recuperación del equilibrio en el cuerpo. Este estado de resistencia está presente al momento de realizar un trasplante, pues cada ser humano posee moléculas especializadas para reconocer lo que es propio de él, es decir, un perfil biológico e inmunológico único. Al momento de ingresar algo extraño al cuerpo, procedente de un donante, habrá moléculas que se activarán al reconocer dichos cuerpos extraños como desconocidos, lo que conlleva un complejo de histocompatibilidad distinto, por lo que el cuerpo del ser humano receptor rechazaría este injerto. Algo similar debiese ocurrir en el embarazo, puesto que el embrión lleva la mitad de los marcadores celulares paternos, por lo que, para la madre, representa algo parecido a un trasplante. Entonces, ¿por qué el embrión, comportándose como un injerto semialogénico, no es rechazado por la madre? Objetivos. Describir los mecanismos por medio de los cuales se genera la tolerancia inmunológica específica de la madre hacia el embrión. Reconocer los diferentes tipos de células que participan en este proceso. Identificar la localización materna específica de la inmunosupresión. El rechazo de los injertos. En la superficie de la mayor parte de nuestras células hay unas proteínas que permiten al organismo distinguir entre sus moléculas y las extrañas. Estas proteínas están codificadas por el complejo mayor de histocompatibilidad, llamado también sistema HLA. Estas moléculas marcadoras de identidad se pueden subdividir en dos tipos: antígenos de clase 1, que son diana de los linfocitos asesinos, y antígenos de clase 2. El rechazo a los injertos se produce mediante los anticuerpos producidos por los linfocitos B. Los anticuerpos se activan con la llegada de las células foráneas, luego se unen a esta molécula extraña activando una sustancia llamada complemento, la cual le confiere las propiedades líticas a los anticuerpos citotóxicos, pudiendo así ocasionar lisis e influir en la producción de citocinas. Esto último ocurre mediante receptores llamados CAR. El rechazo celular moviliza tres tipos de células: linfocitos T citotóxicos o TCD8, que reconocen los antígenos de histocompatibilidad extraños y destruyen las células que los llevan. Estas células, junto con los anticuerpos, son los que generan la memoria inmunológica. Linfocitos T auxiliares o CD4. Al activarse ocasionan la proliferación y maduración de las células asesinas y anticuerpos, a través de citocinas, como consecuencia del reconocimiento de los antígenos no propios. Células asesinas naturales, las cuales normalmente se encuentran inhibidas por sus receptores KIR, los que son encargados de reconocer permanentemente el complejo mayor de histocompatibilidad del huésped. Estos receptores se desbloquean cuando el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 reconoce células extrañas y comienza así a desencadenar la activación de las células asesinas. Entonces, teniendo estos antecedentes sobre el rechazo que se puede producir, surge el por qué no se produce rechazo hacia el feto, siendo que genéticamente madre e hijo son distintos. Esto se puede responder a través de una teoría hipotética que plantea la existencia de una barrera neutra entre la madre y el feto, específicamente en el trofoblasto, en donde no se expresa nunca el complejo mayor de histocompatibilidad, es decir, no existen antígenos que impidan el rechazo, y si se llegara a expresar, se desencadenaría inevitablemente un aborto. Hipótesis de la tolerancia. La tolerancia inmunológica es la falta de respuesta frente a un antígeno, ya sea propio o extraño, inducida por el contacto previo con dicho antígeno, el cual puede ser de carácter semialogénico como lo es el embrión. Los ratones, frente a la aparición de tumores, desencadenan la producción de anticuerpos que inactivan el complejo de histocompatibilidad y por lo tanto no se lisan las células.
En el caso del embarazo, es la placenta la que segrega moléculas que inhiben la actividad del complemento. Este proceso es denominado facilitación inmunológica. En el caso de la especie humana, la mujer sintetiza anticuerpos maternos frente al padre que son potencialmente peligrosos. Es más, aunque el 25% de las mujeres primíparas y el 75% de las multíparas segregan anticuerpos frente al padre, el embarazo no es posible si no los han sintetizado. Esto porque la producción de anticuerpos facilitantes que desencadenaría la tolerancia de la madre con respecto a su feto no es la explicación de la supervivencia del concebido, ni tampoco la existencia de células reguladoras o supresoras en el embarazo. Se ha podido preinmunizar a la madre frente al padre e injertarle luego tejidos paternos durante la gestación. Estos injertos se rechazan, probando así la presencia de anticuerpos citotóxicos y la activación de las células asesinas, a pesar de que haya un buen desarrollo de la gestación. Mecanismo de las células asesinas naturales. Son células que pertenecen al sistema inmune innato, provienen de la médula ósea y se encuentran en la sangre y tejidos linfáticos. Sus principales funciones son: función citotóxica, que es la identificación y destrucción de células anormales, y la función secretora, que es la producción de citocinas, como el factor de necrosis tumoral alfa o TNF-alfa, el interferón gamma o IFN-gamma y el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos o GM-CSF. En el útero está presente un receptor de las asesinas naturales llamado gamma delta. Este le confiere propiedades reguladoras de la inmunidad. La particularidad del lugar de implantación del embrión es su infiltración por numerosas células asesinas naturales del útero. Estas células llevan marcadores de superficie bastante diferentes de las asesinas naturales presentes en la sangre. También su origen es diferente, pues provienen del endometrio, situado en el tejido uterino, y no de la médula ósea. La placenta se enfrenta a un dilema. Si expresa antígenos maternos del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1, pero también paternos, corre el riesgo de ser rechazada por los linfocitos citotóxicos maternos, mientras que, si reprime esta expresión, se vuelve sensible a la lisis por las células asesinas naturales, que no detectan ya la señal de lo propio y corren el riesgo de eliminar estos aparentes intrusos. Pequeñas células granulosas acuden al sitio de la implantación uterina y segregan el factor TGF-beta2. Este factor interviene en el crecimiento y en la diferenciación celular de los fibroblastos embrionarios y pertenece a una familia de factores de crecimiento que son potencialmente inmunosupresores. Al mismo tiempo que el TGF-beta2, toda una serie de TGF se sintetizan en el punto de implantación. Para evitar el rechazo, el reclutamiento de las células secretoras de TGF-beta2 uterinas precede algunos días a la expresión de los antígenos del complejo principal de histocompatibilidad del trofoblasto externo. Diversas sustancias están presentes en el punto de implantación, además de este factor, entre las que se destacan las prostaglandinas y los esteroides inmunosupresores. Todos estos mecanismos inhiben la actividad lítica de los linfocitos T citotóxicos, impiden la producción de la nociva interleucina 2 e inhiben también las células asesinas naturales. Sin embargo, dejan intacta la secreción de la mayoría de las otras citocinas. En el caso de la progesterona, normalmente los linfocitos no expresan receptores de esta, pero la activación de estos linfocitos por un antígeno ajeno desencadena la expresión de receptores de progesterona en su membrana nuclear. Cuando la concentración de progesterona es elevada, los linfocitos activados segregan dos factores, el PIBF y el TJ6, dos moléculas inmunosupresoras. La interfase del útero y placenta es el único lugar del organismo donde se encuentra a la vez linfocitos del complejo principal de histocompatibilidad ajenos y concentraciones de progesterona elevadas. Los factores TGF, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas suprimen a la vez la actividad de los linfocitos citotóxicos y la de las células asesinas naturales. De modo que la concentración de factores inmunosupresores en la interfase materno-fetal es grande. Las defensas inmunitarias locales están inhibidas por mecanismos que ya no distinguen entre la placenta y los agentes patógenos, por lo que estos pueden multiplicarse sin trabas, lo que conlleva un aborto e incluso la muerte de la madre. Mecanismo de la red local de citocinas. El embrión y la placenta se encuentran inmersos en citocinas segregadas por el útero, la placenta y por los linfocitos T que detectan como extraño al embrión, entre las cuales están GM-CSF, CSF1 e interleucina 3 que optimizan el crecimiento de los trofoblastos. Este efecto, llamado inmunotrofismo,
explica por qué el peso de la placenta aumenta con las gestaciones y por qué es el trofoblasto externo el que expresa los antígenos del complejo principal de histocompatibilidad paternos. La placenta provoca un conflicto inmunitario que permite modular las citocinas secretadas en el momento en el que el componente lítico es dominado. Cuando hay conflicto, los mecanismos puestos en juego para resolverlo conducen a una buena tolerancia del feto y a un mayor desarrollo. Las citocinas inflamatorias, como la TNF y el interferón gamma, que son las reguladoras del parto, de la invasión placentaria y de la vascularización local, impiden la implantación o resultan abortivas en grandes dosis, sobre todo activando la coagulación en los vasos maternos que irrigan la placenta. Por ende, se evitan tales peligros al secretar citocinas antiinflamatorias, como la interleucina 4, que regula la calidad de los anticuerpos maternos, y la interleucina 10, que refuerza la inmunosupresión local. La expresión en la frontera entre la madre y el feto de estas citocinas antiinflamatorias sería así una de las claves del embarazo que siga adelante con éxito. Mecanismo de la implantación como fenómeno inflamatorio. El periodo preimplantatorio se desarrolla en un ambiente inflamatorio poderoso, en donde son indispensables dos citocinas, la LIF y la interleucina 11. Si la expresión del LIF está inhibida o el receptor de la interleucina 11 está bloqueado, no se implanta ningún huevo. Además, la inflamación tiene que estar limitada, pues un exceso de TNF tiene propiedades antiimplantatorias y abortivas. Pequeñas cantidades de TNF, de LIF y de interleucina 11 persisten luego en el útero, en contacto con el trofoblasto. Esta inflamación desencadena la expresión de moléculas de adherencia sobre las células del trofoblasto. Estas moléculas de adherencia, que encuentran sus moléculas complementarias del útero, reaccionan como un engranaje, permitiendo la fijación de la placenta al útero. La reacción inflamatoria es normal, ya que solo un espermatozoide sobrevive y los otros mueren donde están. Conviene entonces limpiar el útero de los espermatozoides muertos, por lo que se genera una intensa reacción macrofágica local tras el coito. Como esta actividad debe ser controlada, razón por la que los antígenos del complejo principal de histocompatibilidad no se expresan en el óvulo fecundado, comienzan a funcionar mecanismos inmunorreguladores, sobre todo inmunosupresores. Mecanismo del HLA-G. El feto está envuelto por un tejido llamado trofoblasto que lo aísla del sistema inmunitario materno. Este tejido no expresa ningún antígeno HLA, a excepción del llamado HLA-G, un factor inmunosupresor específico de este tejido. De ahí la idea de que este antígeno HLA no clásico debe tener un papel crucial en la tolerancia inmunitaria feto-materna, tanto que se está expresado desde los primeros días que siguen a la fecundación, en el momento en que el óvulo se implanta en la pared uterina. ¿Qué papel tiene esta molécula en las relaciones entre el feto y las defensas inmunitarias maternas? En las defensas inmunitarias de la madre participan dos clases de células. La primera línea defensiva la constituye el linfocito T citotóxico, que activa su función de destrucción al reconocer la asociación entre un péptido extraño y un antígeno de clase 1. Por lo tanto, la ausencia de las moléculas HLA clásicas en el trofoblasto durante el embarazo protegen al feto de la acción de los linfocitos T citotóxicos. La segunda línea de defensa inmunitaria se basa en las células asesinas naturales, las cuales destruyen todas las células que no presentan antígenos HLA de clase 1. Sin embargo, esto no ocurre en el trofoblasto, gracias al papel protector de la HLA-G frente a las asesinas naturales. Dicha protección es resultado de la interacción con receptores inhibidores de las asesinas naturales, llamados KIR. Todo esto ha permitido comprender mejor ciertas patologías del embarazo en las que el rechazo del feto todavía no está bien explicado, como por ejemplo en el síndrome de preeclampsia e infecciones víricas asociadas a interrupciones de embarazos. Trabajos recientes han demostrado que cuando tiene lugar una infección por el virus del herpes durante el embarazo, ciertas proteínas víricas impiden la expresión de las moléculas HLA-G en la superficie del trofoblasto. Esto podría explicar los falsos embarazos asociados a estas infecciones. Por otra parte, algunos estudios han descrito una clara disminución de la expresión del HLA-G durante estados de preeclampsia.